Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar en este nuevo episodio del podcast Caminar Volando. Este episodio está participando de lo que es un evento que se hace en todo el mundo del podcast, que se llama Podcatón, donde durante estos días distintos podcasts de distintos países en distintos idiomas van a estar subiendo un episodio, y la idea de ese episodio es generar una especie de conciencia, un sentido de unión entre distintas personas y gente que hace esta labor que yo también hago, para que de alguna forma todo lo que se llegue a recaudar pueda aportar a una ONG. Yo de hecho tengo que todavía poderla elegir, así que bueno, gracias por estar del otro lado y pensando un poco en esto de que es ayudar, y en relación obviamente a lo que hablamos en este espacio que tiene que ver con entender y comprender y comprobar la existencia de Dios, entender quién es, cómo es, qué piensa, por qué nos creó, por qué nos hizo. Quería detenerme en un punto que creo que es un punto más que interesante, que tiene que ver con esto. O sea, a ver, desde el vamos, Dios, Jesús, siempre habló durante todo el tiempo de amar al prójimo como a uno mismo. Y en un momento hay un pasaje que les voy a leer ahora, que creo que esto lo ilustra como nadie. O sea, a ver, así como Dios nos amó con todo su corazón a nosotros, y nosotros tenemos que amarlo a Dios con todo nuestro corazón, Dios también lo que nos propone y nos dice que es parecido es que amemos a nuestros prójimos, a los otros, como a nosotros mismos. Es más, Dios llega hasta inclusive decirnos que amemos a nuestros enemigos, que amemos a los que nos aborrecen, que amemos a aquellos que actúan contra nosotros. O sea, que el dar y el dar sin esperar recibir nada a cambio, el amor puro y desinteresado es fundamental. Pero bueno, quería leerles esto para plantearles este tema que creo que es muy gráfico, que básicamente el contexto es: sucede el fin de los tiempos y en un momento muchos se encuentran frente a Dios, y Dios lo que cuenta desde su parte que va a correr en un futuro es esto. Tengan en cuenta que, como siempre digo, en el mundo espiritual no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. Todo sucede en un mismo espacio, a la misma vez. Nosotros, obviamente, mientras estamos acá, cumplimos un ciclo que nace y crece hasta que, desde que nacemos hasta que nos morimos, pero nosotros, naturalmente, somos eternos. Fuimos hechos conforme a la imagen y la semejanza de Dios, y nuestro espíritu, más allá del cuerpo, que se envejece y en un momento muere, nuestro ser con Dios, nuestro ser propio, nuestro espíritu, continúa. Dice lo siguiente, para que los que quieran saber qué es lo que voy a leer, es Mateo 25, 35 al 40. Dice lo siguiente: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos me responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento, y te dimos de beber. ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Entonces, ¿qué es lo que está planteando acá? En el fin de los tiempos, Jesús se encuentra frente a los que son justos. ¿Y quiénes son los justos? ¿Los que hacen las cosas bien y solo bien? No, obviamente justo es aquel que entendió que Dios lo ama, que quiere relacionarse con Dios, establecer un lazo paternal, porque Dios nos quiere adoptar como hijos, y que Dios se hizo humano igual que nosotros, en la misma condición que nosotros, vivió como nosotros, arriesgó todo, porque si cometía un error, Él perdía lo que tenía, pero no cometió ningún error y murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Y con eso Él, no solo nosotros podemos ser adoptados por Dios como hijos, no solo es ese sacrificio de Jesús en la cruz, muriendo y derramando su sangre, lo que hace que el Padre nos pueda perdonar, sino que eso además también nos libra del poder del pecado, de la muerte y de la oscuridad. Ahora bien, en esta escena, con esta gente que conectó con Dios, que creyó en Dios, que estableció una relación con Dios, Dios les dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y viniste a visitarme, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me viniste a visitar. Y la gente esta le dice: no, mirá, nosotros no, porque vos sos Jesús, el Rey, Jesús. Y Jesús les dice: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y lo que quiero poner en autos en este tema, al respecto, más entendiendo que en este poscatón lo que se busca básicamente es esto, de juntar fondos para ayudar a distintas situaciones que son variopintos y que cada podcast lo elige y apunta a una causa en particular. Acá lo que está diciendo es que lo que uno le da al otro, si uno conectó con Dios, eso Dios lo recibe como si sería para él. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que está pasando hambre, vemos a una persona que está pasando sed, enfermedad, la necesidad que nosotros vemos en el otro, si nosotros, conforme a nuestros recursos, le proveemos, lo ayudamos, le damos, Dios lo toma como si nosotros lo haríamos directamente con Él. Básicamente Dios lo que nos está planteando es esto, es que cuando nosotros nos planteamos cómo Dios quiere que seamos, es básicamente haciendo lo que Dios hace. Dios a nosotros nos provee y nos da los elementos para necesitar, pero como el ser humano elige, y elige a veces lo que está bien y a veces elige lo que está mal, generando desigualdad en el mundo, nosotros a veces vemos y vamos a ver y vamos a seguir viendo mientras el ciclo esté corriendo, que hay gente que tiene necesidad. Nosotros mismos podemos ser o hemos sido o seremos una de esas personas de repente quizás que estuvimos en esas necesidades. Por eso también hay otro versículo muy famoso de Jesús que dice: haz a los otros lo que vos querés que te hagan a ti y a vos. Entonces, empecemos a mirar al otro, empecemos a amar al otro, empecemos a desarrollar el carácter, el espíritu de Jesús en nosotros, que es amando al prójimo como a nosotros mismos, amando a aquel que conocemos.
Y muchos quizás piensen, porque yo lo he pensado, es si yo con mis impuestos estoy alimentando el Estado, muchas veces, y en general sucede eso, que son estados elefantiásicos, y el Estado se debería, y a veces se encarga, de atender a todas esas necesidades, a los que están enfermos, a los que están prisioneros, a los que tienen hambre y a los que tienen sed. Yo, de alguna forma, ustedes también, con los impuestos, estamos aportando a esa gente. Pero ustedes no se olviden que Jesús nunca habló del amor desde el poder impuesto del Estado, sino que Jesús siempre habló de ver al otro, de atender al otro desde el propio corazón y desde el amor. De uno tener el corazón lo suficientemente tierno, lo suficientemente sensible como para poder entender al otro, ver al otro. Y encima, en nuestras ciudades, yo particularmente vivo en Montevideo, y cada vez hay más gente en las calles y mucha gente que encima está muy mal a nivel mental por el consumo de drogas que básicamente destruyen su sistema neurológico. Pero más allá de que el Estado, que somos todos nosotros, porque el Estado no es una cosa abstracta, y que nosotros somos Estado, porque nosotros funcionamos más allá de ser ciudadanos, con nuestros impuestos hacemos que el que no puede tenga salud, encuentre un medicamento, tenga alimento, más allá de eso, hagámoslo nosotros por nosotros mismos, hagámoslo nosotros voluntariamente. Veamos al otro y cuando lo veamos, si está en nuestro poder, démosle. Si el otro maladministra eso que le damos, que no nos importe. Dios a nosotros nos da un montón de cosas que maladministramos, que malgastamos. A veces es una excusa que uno puede tener de, si yo le doy esto a este va a hacer esto. Y en el fondo podemos suponer y tener información para suponer, pero no sabemos. Actuemos con un corazón flexible, con un corazón tierno, poniéndonos en el lugar del otro, porque nada impide que nosotros el día de mañana estemos en el lugar del otro. Y más allá que no estemos, si nosotros estaríamos ahí, nosotros querríamos que si tenemos sed nos den algo para tomar, que si tenemos hambre nos den algo para comer, que si tenemos frío nos den un abrigo, que si estamos desnudos nos den algo para cubrirnos, que si estamos enfermos nos den lo necesario, la guía necesaria, nos visiten. Hagamos con el Espíritu de Cristo el ejercicio de amar en la práctica a nuestros prójimos. Y nuestros prójimos son todos, no son los que conocemos solamente, son los que tampoco conocemos. Son aquellos que inclusive que nos caen mal, aquellos que nos molestan. Amemos a los otros como a nosotros mismos. Amemos a Dios por sobre todas las cosas. Y seamos esos agentes que no tienen el corazón como piedra, sino que ven al otro con una necesidad y la satisfacen. Al que tiene hambre, démosle de comer. Al que tiene sed, démosle de beber. Al que esté desnudo, démosle ropa. Al que tenga abrigo, démosle abrigo. Al que esté enfermo, visitémoslo. Seamos esa categoría de gente, la que no tiene el corazón duro como una piedra, pese a los golpes que hayamos recibido, pese a las injusticias, pese a los impuestos, pese a que han sido injustos con nosotros porque nosotros pudimos haber estado en ese lugar y de repente puede haber pasado que nadie nos ayudó. Seamos esos agentes que ven una necesidad y la asisten. Porque en un momento, cuando termine el fin de este ciclo,
nosotros nos vamos a enfrentar todos a Dios, querramos o no querramos. Un trato van a tener los que hayan conectado con Dios y hayan incluido a Dios en su vida, y otro trato van a tener aquellos que no incluyeron en su vida a Dios y eligieron no conectar con Dios. Y en ese momento, todo alimento que dimos, toda bebida que dimos, todo abrigo, toda asistencia, nos va a ser reconocida. Seamos como Dios es con nosotros. Amemos al prójimo como a nosotros mismos. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.